Estoy grabando. Eh, ya, entonces, eh, pasemos a lo que tendrían que hacer como computacionalmente, que sería como lo más denso. ¿Ya? Ustedes van a tener el modelo ya hecho, ustedes lo escriben como matemáticamente, esto ya lo hemos hecho antes en auxiliar, eh, y tienen que programar esta cuestión en el computador. Yo les sugiero, aquí hay hartas formas de hacerlo, la forma que vamos a utilizar en el curso, que la pueden hacer, según yo la más cómoda, es utilizar Jupyter Notebook. No sé si lo conocen, si no lo conocen ahora les voy a enseñar lo que es. Lo primero que tienen que hacer es bajarse Anaconda, ¿ya? Anaconda es como una, no sabría cómo decirlo, es como un framework, quizás es la palabra, pero es eh, como un espacio de trabajo que tiene muchas aplicaciones, ¿ya? Eh, para trabajar en particular con Python y R, ¿ya? Python se usa para programar en Data Science, para muchas cosas, en verdad, y R es enfocado esencialmente a estadística, ¿ya? Entonces ustedes tienen que descargarlo. Eh, para Windows pueden descargar el de 64 bits y en 3.7, ¿ya? Ahora, no es necesario tener Python, o sea, tener Anaconda, basta con que tengan Python, ¿ya? Entonces, luego de eso, cuando ustedes lo instalen, van a tener como, no sé, Anaconda, pueden abrir esta cuestión Anaconda Navigator y les va a abrir como una ventana con muchas cosas, ¿ya? Lo que ustedes tienen que abrir es Jupyter Notebook. Yo, por ejemplo, cuando lo abro, siempre pongo acá mismo Jupyter Notebook. Y listo, me lo carga. ¿Ya? Aquí ya tenía abierto como un notebook antes. Este es el auxiliar. Entonces, les va a abrir aquí como su computador. Ustedes pueden ir, no sé, a escritorio, eh, a descargas, pueden navegar por acá. ¿Sí? ¿Quién me habló? Ya, no caché. Después háblame cuando podáis, si es que me preguntaste, no caché. Eh, ya, entonces van a abrir Jupyter Notebook y se les va a abrir esta cuestión en probablemente en Explorer, si es que tienen Windows. Si no, lo pueden poner acá mismo, en cualquier navegador que usen. Ponen localhost 2.8888. Son 4 8. Y bueno, les va a pedir una clave quizá. Entonces tendrían que... eh, creo que no mostré el escritorio. Eso pasó. Ya, todo de nuevo. No les mostré el escritorio, así que vamos a compartir todo el computador. Eh, pantalla. Ya. Ya, sorry si hay mucho ruido, estamos todos con clases online en mi casa ahora, así que eh, ando medio complicado con eso. Ya, voy a cerrar esto. Y esto también lo voy a cerrar. Entonces, eh, ustedes se meten acá a Jupyter Notebook. Después de haber instalado Anaconda, Jupyter Notebook les va a abrir esta ventana de comando. Y aquí se les abre, en este caso, con Internet Explorer. Si quieren usarlo en Chrome, tienen que poner eso mismo, localhost. Aquí les sale, de hecho, en la ventana de comando. Les dice to access the notebook, copia este link en tu buscador, ¿ya? O copia y pega una de estas URL, ¿ya? Y ustedes van a copiar esta, la que dice localhost, bla, bla, bla. Entonces, la copian y pegan y les sale lo mismo, ¿ya? Entonces, van a escritorio y ponen acá new notebook en Python 3, ¿ya? Ahí lo crean. Ya, ¿y qué es esto? Jupyter Notebook es como también es como un espacio de trabajo donde ustedes pueden ejecutar código en distintas celdas, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a decir, no sé,
A igual 5 y le pongo ejecutar. Lo pueden hacer con Control Enter o con Alt Enter o con esta de acá. Y después ponen, no sé, B igual 5. Y ponen Alt Enter de nuevo. Y después aquí pueden printear A más B. Y ahí les tira 10. Eso es un ejemplo de las cosas que pueden hacer. También pueden usar látex. Pueden decir como, no sé, pueden decir, ¿cómo se llama esto? TextBF. Hola mundo. No sé, un ejemplo. Rayos, no. Ya, y para usar látex tienen que cambiar esta ventanita de acá que dice code a markdown, ¿ya? Y en markdown pueden escribir texto, ¿ya? Por ejemplo, pueden escribir, como les dije, eso en látex y aquí poner hola, 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 bla, bla, bla. Y de nuevo, alt, enter. Y acá me tiró un error. Text, no es TextBF, es TextBF, ahora sí. ¿Ya? O si quieren pueden escribir en italics, pueden hacer, no sé, fórmulas matemáticas, no sé, track, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ustedes van a poder hacer su informe acá y además hacer el código, ¿ya? Para no tener que utilizar látex o algo para mandar toda su tarea. Ya pueden hacer el código mismo y lo pueden exportar en download as. Calma, no puedo ver acá. Download as HTML. ¿Ya? Y me lo pueden mandar por HTML. Ahora, también lo pueden hacer por esta cuestión de acá, por PDF vía látex, pero es medio complicado hacerlo. Yo no lo he podido hacer, como que pide una cuestión rara, con un programa extraño que nunca me dio la lata de descargarlo porque al final empecé a hacer todo en HTML, porque queda igual bien. Ya, entonces, así, eso es como para que entiendan más o menos en qué consiste Jupyter Notebook. Y ahora les voy a mostrar un notebook que yo hice que tiene códigos que son muy útiles para hacer la tarea, ¿ya? ¿Dónde lo dejé? Acá. Aquí tengo toda la resolución de la tarea, con los datos que puse y todo. Ya. Este es un ejemplo de un modelamiento de una tarea que hizo el profe Jorge Amaya cuando yo era su ayudante, como hace un año. Que tenían que asignar unas tareas como o sea, unas escuelas a unas zonas, donde teníamos que modelar si unas escuelas se abrían o no y cuántos alumnos iban a mandar a una escuela en función de cuántos alumnos había en una zona, ¿ya? No es tan relevante el contexto ahora, porque esto es aparte del modelamiento, ¿ya? Ustedes hacen el modelamiento matemático y después lo pasan al computador. Entonces, aquí está como el modelamiento de ese problema. Ustedes en su tarea tienen que llegar a algo así también, ¿ya? Eso es la parte 1, modelar el problema. Luego, tienen que resolverlo con OR-Tools con los datos que les dimos, ¿ya? Los datos son estos que están acá. Si se dan cuenta, son súper pocos. De hecho, incluso podrían hasta hacerlo con Simplex si quieren, pero, o sea, para asegurarse que esté bien. Es una posibilidad. Les recomiendo no hacerlo si háganlo por esto no. Ya. Entonces, lo primero que tienen que hacer es importar como la librería de ORTools, ¿ya? Tienen que usar estos dos códigos que están acá. Y bueno, por si acaso, para que no se asusten por los códigos, no los van a perder porque yo les voy a subir este documento, ¿ya? Este ejemplo de AuxCompu va a estar arriba para que lo usen y los copien si quieren, ¿ya? Entonces lo primero es importar ORTools. Luego vamos a cargar los datos, ¿ya? Por ejemplo, en la tarea tenemos los costos y las tareas que hay que hacer, cuánto dura cada tarea. Creo que eso es. Entonces aquí, no sé, pues teníamos demandas y capacidades. ¿Ya? Teníamos zonas y escuelas. Yo les dije que nosotros queríamos asignar escuelas a distintas zonas. ¿Ya? Y queríamos como modelar cuántas personas, cuántos alumnos iban a ir a una escuela y cuántas escuelas íbamos a abrir y cuántas no íbamos a abrir, porque había, en este caso había un costo fijo de abrir o cerrar una escuela, ¿ya? Entonces acá yo puse variables, pero no es porque estas sean las variables, es porque estos van a ser los índices de mis variables, ¿ya? Voy a indexar por esta lista que creé
las variables de decisión que yo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, tengo que crear, si se fijan, como tengo aquí en el problema de optimización, tengo que crear una variable binaria que va a ser y a su b, donde e va a ser el conjunto de escuelas. Voy a tener que crear una variable entera, o real en verdad, pero es entera en este caso porque no puedo mandar 5,5 alumnos a una escuela. Que va a ser para toda escuela y para toda zona. Entonces, acá está lo que necesito hacer para poder crear esas variables. Primero, tengo que declarar que voy a utilizar un modelo de OR Tools. ¿Ya? Es como una clase del tipo modelo. No sé si se acuerdan dentro de la programación lo que eran las clases. Una clase que tiene un diccionario, etcétera. Aquí ustedes van a crear como un elemento de un programa, ¿ya? En este caso, model va a ser el modelo que yo creé, ¿ya? Y lo declaro así, cp-model.cpModel paréntesis, ¿ya? Esto es código nomás. Tienen que copiar y pegar ustedes. Usen el mismo. Ahora, un detalle como extra, ¿por qué se llama cpModel? Porque este algoritmo utiliza una forma de optimización que se llama Constraint Programming, ¿ya? Que es distinto a optimización lineal. Y, pucha, igual hice mi práctica con este algoritmo, y porque mi profe que estaba a cargo de esa práctica como que quería probarlo cómo funcionaba porque ha funcionado muy bien. Este algoritmo lo desarrolló Google, eh, developers.google, bla, 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 y ha sido uno de los solvers más eficientes como entre las opciones de libres que hay, ¿ya? Y de libre acceso también. Y de código abierto, ¿ya? Porque este algoritmo es de código abierto. O sea, ustedes pueden ver cómo está programada la cuestión. Ya, pues entonces, aquí empiezo a crear las variables para este modelo que yo creé, ¿ya? Yo voy a crear una lista, x igual a, esto es una lista vacía, y después comienzo a iterar, ¿ya? Voy a crear otra lista, porque acuérdense que una de las variables tiene dos subíndices, entonces voy a necesitar dos listas. De hecho, la variable que ustedes ocupan en su tarea tiene dos subíndices, así que la tienen que hacer como esta que está acá. Entonces, voy a poner dos for, y para cada for, o sea, para cada como instancia de ese for, para un z y un e específico, voy a crear una variable entera que va a ir desde 0 hasta 10.000, que es un número como muy grande de este problema, como que nada va a alcanzar como el 10.000 en este caso. Y la indexo de esta forma. Ya aquí como estoy declarando los índices que tiene. Aquí guíense por esto nomás, ¿ya? Su variable de dos subíndices, háganle igual a esto, ¿ya? Y después, acá, a la lista X, le voy a agregar la lista T, ¿ya? Y acá a T le estoy agregando esta variable. Entonces lo que estoy metiendo en el fondo es, a una lista le estoy metiendo listas, ¿ya? A una lista grande le estoy metiendo le estoy metiendo hartas listas, donde cada una de esas listas tiene las variables X, X, E para un Z, ¿ya? Todas las escuelas que reciben alumnos de una zona, en este caso. Y aquí declaro una variable de un subíndice nomás, que va a ser i sub b, pues va a ser i sub 1 hasta i sub 10, que va a ser del tipo booleana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero que sea 0 o 1. Aquí la que yo declaré es entera. Ojo con eso. Las variables se declaran con esta función, con model.new, en este caso invar, porque quiero una variable entera, y cuando quiero una booleana se declara model.newBoolBar. ¿Ya? Y después, yo necesito una función objetivo. En este caso, lo que les recomiendo hacer es crear la función objetivo como una variable también. Ustedes creo también se pueden saltar esto. No es necesario crearlo como una variable y pueden después en la función objetivo, cuando ustedes quieren minimizar o maximizar, pueden poner como toda la multiplicación o todo el producto, la sumatoria que quieran ahí. Pero es más conveniente crear una variable y después crear una restricción que me diga que esa variable tiene que ser igual a
a esta función objetivo, ¿ya? Y ahí después ustedes maximizan solo la variable. Entonces, bueno, ¿alguna duda que haya quedado con esto hasta acá? Quizás alguien que está cachando nada, puede ser. Pero, por eso díganme no. ¿No? Ya. Nuevamente, si tienen dudas con esto, estoy en el Discord. Últimamente estaba ocupado, pero ahora voy a tener más tiempo. Así que me pueden hablar nomás, me pueden mostrar su pantalla si quieren, después yo les voy dando consejos. La idea de esta tarea es que la hagan en verdad, ya no va a ser como, no es como que queramos que hagan una weá muy difícil y que tengan que pensarla tanto, queremos que aprendan que experimenten qué es lo que hacer, qué es lo que es hacer una tarea de optimización optimizando cosas, ¿ya? Eh, por lo mismo es bonus también, porque no vamos a esperar que ustedes hagan algo como tan difícil porque no tuvimos el tiempo para hacerlo adecuadamente, ¿ya? Eso. Bueno, acá declaramos la función objetivo del problema. Como les dije, lo íbamos a hacer a través de una restricción. Creamos una variable que iba a capturar el valor de la función objetivo y vamos a decir que tiene que ser igual a la función objetivo que queremos hacer. Ya nosotros queríamos en este caso sumar para todas las escuelas, si es que la escuela estaba abierta o no, por un costo fijo de abrir o no abrir esa escuela. Eso era en el contexto del programa. Más el costo que tiene trasladar un estudiante desde una zona hacia otra zona en que está la escuela que yo abrí, ¿ya? Y aquí la cantidad de estudiantes que estoy mandando de una zona en particular a esa escuela, ¿ya? Eso era lo que queríamos modelar. Entonces, acá voy a tener esa misma sumatoria. ¿Cómo la hago? Pongo sum, hago el producto de las cosas, y luego pongo for z en zonas, for e en escuelas. Esto es en el caso cuando yo estoy haciendo una suma doble, ¿ya? Yo declaro cuál va a ser la variable por la que yo voy a indexar esa suma, ¿ya? Y por la que voy a sumar. O sea, el índice, no la variable. Declaro la variable y declaro el índice también. Y donde pongo for tanto en tanto es donde yo estoy indexando. Si se fijan acá tienen menos unos, estas cosas. Por ejemplo, tengo z menos 1 y e menos 1. ¿Por qué es eso? Porque acuérdense que Python indexa desde el 0, ¿ya? Por lo tanto, tengo que corregir eso en todo el problema. Porque z en zonas va a iterar desde el 1 al tanto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero capturar la componente 0, 0, de esta matriz que creé acá arriba, la matriz de costos, C1, si se dan cuenta, una matriz, ¿por qué? Porque tengo una lista de listas, ya una lista de listas es equivalente a una matriz. Entonces, si quiero tener el componente 0, 0, nunca lo voy a tener indexando solamente por Z y E. ¿Por qué? Porque Z y E parten desde 1. ¿Ya? Bueno, así se declara la suma. Pongo la operación que quiero hacer y después indexo adecuadamente, ¿ya? Y aquí estaría la segunda suma, que bueno, es más sencilla de verla. Yo quiero sumar el costo, o sea, si la escuela fue abierta o no, por el costo fijo de abrir esa escuela, eh, para, para todas las escuelas que hay, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Ya, sorry si hay mucho ruido acá, de verdad. Está mi mamá ahí hablando. Ya, pero no importa. Ya, entonces, hasta acá ustedes ya pueden empezar a optimizar un problema, ¿ya? Les voy a mostrar hasta acá más o menos cómo iría funcionando esta cuestión como a nivel de Jupyter Notebook, ¿ya? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Yo puedo ejecutar las celdas, como les dije. Acá les voy a poner control enter. Cuando uno pone control enter, la celda se ejecuta sola, o también le pueden hacer run acá. Entonces ahí estoy importando la librería de ORTools, cargo los datos,
declaro las variables, y aquí creo la restricción de la función objetivo, que me dice, ya, esta va a ser mi función objetivo. Aquí tengo las restricciones, me las voy a saltar por ahora, para mostrarles que uno puede optimizar sin restricciones al tiro. O sea, puede encontrar solución, o puede ser no acotado. ¿Ya? Si le agrego restricciones, solamente podría darme de repente un problema de infactibilidad. Y aquí en esta parte es donde aplicamos la optimización. ¿Ya? Yo al modelo que creé, a esa clase, le pongo su... O sea, como que utilizo su atributo, creo que era la palabra, cuando uno ponía punto con una clase, como una función que tiene, esa propia clase, uno pone la clase punto algo, y ese algo hace algo con esa clase, ¿ya? Entonces aquí voy a minimizar el costo total, donde el costo total era una variable que creamos y que en el fondo era igual a la función objetivo, ¿ya? Entonces, esta línea que tenemos acá, me la minimiza, ¿ya? Y acá declaro el solver que estoy usando, ¿ya? Y luego veo si en ese solver que usé, al solucionar el problema, aquí pongo solver.solveModel, voy a obtener el status. Ya el status es cómo es la solución que encontré. Si es óptima, si es infactible, si es no acotada. ¿Ya? Cuando tenemos un 4 es porque la solución es óptima. Cuando tenemos un 3 es porque es infactible. ¿Ya? Entonces aquí me da un 4. Significa que la solución que encontramos es óptima. ¿Ya? Y luego podemos imprimir esa solución. Y acá, bueno, si alguien, insisto, se confunde un poco, yo creo que lo mejor es que copien y peguen el código. También lo hice yo. Pero lo que hay que hacer es decir, ya, si el status es igual a cpmodel.optimal, esto es, cpmodel.optimal es un número también, porque me dice cuál es el número cuando algo es óptimo en general. ¿Ya? Esto es algo que yo puedo llamar siempre. Si yo pongo cp-model.optimal, me tiene que printear un 3, o sea, un 4. Si quiero ver que es infactible, me tiene que tirar un 3. No sé si tiene el de unbounded. Unbounded es no acotado, por si acaso. Unbounded. Unbounded. No, no lo tiene. Ah, sí, debe estar escrito de otra forma. ¿Ya? Pero bueno, si el status es óptimo, aquí ustedes ponen esto. Entonces voy a primero imprimir el costo total de la cuestión, que sería la función objetivo. Entonces pongo solver.objectiveValue y me retorna el valor que obtuvo el solver al resolver el modelo. ¿Ya? Y ahí puedo imprimir la solución. Aquí está esto. Total cost igual a solver.objectiveValue. Luego voy a querer imprimir cuánto vale la solución, ¿ya? Pero queremos también imprimir información que sea relevante, ¿ya? Por ejemplo, nosotros queremos saber cuántos alumnos, en este caso, para este problema, queríamos saber cuántos alumnos iban de una escuela, o sea, de una zona a una escuela en particular, ¿ya? Y cuántas escuelas finalmente eran las que teníamos que abrir, ¿ya? Entonces, veamos el de las escuelas primero, que es más sencillo. Yo voy a decir, para todas las escuelas, si el valor de la solución, de la solución óptima, para esa escuela es igual a 1, donde esto quiere decir que yo abrí la escuela, me va a decir, la escuela tanto está abierta. Entonces aquí yo abrí la escuela 1, 3, 4, 7, 8, 9. Acuérdense que eran 10 escuelas. ¿Ya? Y acá hacemos lo mismo para cuántos alumnos de una zona mando a una escuela, ¿ya? Se puede decir para todas las zonas, para todos los alumnos. Si la cantidad de alumnos que mando es distinto de 0, voy a decir los alumnos de la zona tanto son asignados a la escuela tanto. ¿Y cuántos son? Esto de acá. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, me dice alumnos de la zona 1 asignados a la escuela 1, 1200. Alumnos de la zona 2 asignados a la escuela 3, 800. ¿Ya?
Ahí tenemos la solución. Ahora tendríamos que agregar las restricciones relevantes al problema, ya que eso es como la parte como difícil usualmente, por lo menos en el modelamiento. Y aquí teníamos, bueno, la primera restricción que era la de demanda en este caso. Nosotros decíamos que la cantidad de alumnos que salen desde una zona, para una zona en particular, tiene que ser igual a una demanda, que en el fondo es la cantidad total de alumnos que tienen que ser educados, ¿ya? Alumnos y alumnas. Entonces, vamos a crearlo de esta forma. Para todas las zonas, for z en zonas, voy a crear esta restricción. Las restricciones se crean con este código, model.add, ¿ya? Y ahí ustedes adentro ponen una expresión matemática, ¿ya? En este caso, yo voy a decir que la cantidad de alumnos que llegan a una escuela, o sea, que van a una escuela desde una zona, porque la zona es fija, o sea, me equivoqué al decir eso, la cantidad de alumnos que van a cualquier escuela, a todas las escuelas que hay, saliendo desde una zona, tiene que ser igual a todos los alumnos que tiene la zona, ¿ya? Que en el fondo es la demanda de la zona, que es la cantidad de alumnos que requieren educación, ¿ya? Entonces, model.add, la expresión matemática. Y ahí esto se añade a la clase model que crea, ¿ya? Luego, lo mismo, para todas las escuelas, yo quiero que la capacidad máxima de la escuela no sea superada. Ya, por ejemplo, algunas escuelas son para, no sé, 1000 alumnos. No puedo tener 1500 alumnos, 1005 alumnos. Ya quiero tener a nomás 1000 alumnos. Entonces, de todas las zonas que hay, todos los alumnos que van a llegar a esa escuela tienen que ser menor o igual a la capacidad de esa escuela. ¿Ya? Y bueno, aquí le metí la variable relacional también, que siempre tiene que estar en un problema que tiene más de una variable. O en verdad más distinto, más de un tipo de variable. Ya nosotros, aquí por ejemplo, si tenemos, no sé, XJ, XZ en este caso, voy a tener Z por E variables. En total voy a tener muchas variables, pero son todas del mismo tipo, entonces no es necesario relacionarlas. Pero cuando tengo dos tipos de variables, sí tienen que ser relacionadas. Por ejemplo, cuando yo relaciono una variable binaria con una entera, tengo que usar el método de la gran M. No sé si lo vimos en esta sección o no. No entra esto en la tarea, pero igual es para explicarle un poco cómo funciona. Eh, Tengo que decir que para cualquier escuela y para cualquier zona, la cantidad de alumnos que salen de una escuela tiene que ser menor o igual que la cantidad, o sea, que M por si la escuela está abierta o cerrada. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, la escuela fue cerrada, ¿ya? Yo no abrí esa escuela, nunca la abrí, no puedo mandar ningún alumno a esa escuela. Por lo tanto, el XZE tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, si esto de acá, si no abrí ninguna, esto de acá va a ser 0, y esto de acá tiene que ser menor o igual a 0, y como nosotros sabemos que esa variable, nosotros la declaramos como que está entre el rango 0 y 1000, ¿ya? Estos de acá son los rangos por si acaso. Nosotros sabemos inmediatamente que esta variable tiene que ser 0, ¿ya? Y ahora, si yo abro la escuela, voy a poder mandar una cantidad finita de alumnos para allá. Ya voy a tener un límite, que va a ser la capacidad. En este caso, yo puse un M, porque uno usa el método de la gran M, que es de tirar un valor muy grande, que sale de los parámetros del problema, y decir que ya, si yo abrí la escuela, entonces esta variable es libre, puede crecer. ¿Ya? Lo importante es que si yo cierro la escuela, esta cuestión tiene que ser 0. Y ahí creé la otra restricción. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Resolverlo computacionalmente, hacer algo muy parecido a esto. Acuérdense, cargan los datos, cargan la librería, tienen que instalar ORTools. El video de instalación de ORTools es uno que tengo en el canal que grabé hace harto rato. ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí les dije cómo instalar Anaconda también, creo. Tiene 2 visualizaciones. Y aquí resolvemos también un problema de optimización.
pero con otro algoritmo de Google OR Tools, que es con el algoritmo de optimización lineal que no usa Constraint Programming. Pero aquí explico cómo se instala y todo eso, y creo que resolvemos con... no utilizamos Jupyter Notebook, solo utilizamos como código, ¿no? Claro, utilizamos Sublime Text, que es otra cuestión para escribir código y ejecutar. Y aquí en este caso nosotros habíamos copiado y pegado un ejercicio solamente. Bueno, eso pues, chiques. No sé si alguien quedó con alguna duda que me la quiera hacer. Pregunten nomás con confianza. Y antes de terminar esto, una vez que ya ustedes escribieron toda la cuestión y quieren ejecutarlo como bien, toda la cosita ordenadita, ponen aquí kernel y ponen restart and run all. Se va a reiniciar y correr todas las celdas nuevamente, ¿ya? Y ahí como que, porque de repente van a quedar variables como alojadas, así como en el notebook, como variables guardadas de hace rato. Entonces, lo que uno usualmente hace es como reiniciarlo y comenzar todo de nuevo para que no, de repente esas cosas como que uno no puede como encontrar cuál es el error que tiene, etcétera. Entonces, uno lo reinicia nuevo. Y ya, lo último, para descargar, ustedes lo que tienen que hacer es esto, ¿ya? Tienen que descargarla en HTML o bien en Notebook, en EPYNB. ¿Ya? En verdad, con cualquiera de estas cosas basta, con HTML, con EPYNB y con Python, ¿ya? Pero en particular, si mandan HTML y esta de acá, EPYNB, estaría súper bueno porque con esta cuestión de abajo yo lo puedo ejecutar. El HTML solo me descarga algo donde yo puedo como ver lo que ustedes hicieron, pero no puedo ejecutarlo. Y si se dan cuenta, queda súper bonito. ¿Ya? Y el de Notebook me descarga el Notebook mismo. Yo lo puedo abrir. No se abre así. Tienen que ir a Desktop. Van a esta cuestión, al Jupyter que está abierto en el navegador. Van a Downloads. Y ¿dónde está? No sé dónde lo dejé. No, ejemplo Campo, aquí está. Y eso, es la misma cuestión que teníamos acá. Ustedes lo descargan y me lo pueden mandar. Y ahora sí, ¿dudas que tengan con esto? ¿No? Me voy a mutear para que no escuchen tanto a mi mamá que grita. Ya. La pregunta de Leslie. Claro, nosotros solo escribimos el problema, le damos el modelo y el solver, que en este caso es el CP model, es el que te lo resuelve, ¿ya? Por ejemplo, hay hartos solvers. Hay uno que es muy conocido que se llama Kurobi. Quizás han escuchado hablar de él, quizás no. Pero es uno de los más famosos del mundo. Y de hecho hay profes de la U hay un profe en particular que no sé si trabajaba o trabaja ahí todavía, y ahora hay dos profes que trabajan en OR Tools, ¿ya? Y lo que hacen estas cuestiones es desarrollar un algoritmo, un código eh, que resuelve problemas de optimización, donde uno le da como las variables, las restricciones, los datos y la cuestión te lo soluciona. Así que sí, uno solamente hace modelamiento acá, no es desarrollar ningún algoritmo. No sé si responde tu pregunta eso, Leslie. De hecho, pueden sacar fotos con el lápiz. Claro, más de una persona. Cuando es individual, no, completamente no. ¿Alguna función para ver como los datos que hayamos agregado? ¿A qué datos te refieres? ¿Como a estos datos de acá? ¿A estos o a las variables? Mira, puedes
A ver. Mira, no como tal, porque los datos, o sea, uno lo pone como parámetro en el modelo, ¿ya? Eso es lo que uno hace. Nosotros podríamos crear una función donde uno le pasa los datos, o sea, le pasa solo los datos y te crea las variables y te lo resuelve, ¿ya? Y ahí es que esa función te printiera cuáles son los datos. Pero en sí no es necesario porque tú los pones aquí mismo, ¿cachai? Yo los puse acá y después los utilizo solamente. Son como parámetros de todo el notebook mismo, ¿cachai? Eh, lo que sí podemos hacer es imprimir las soluciones. Yo puedo decir, por ejemplo, acá, eh, mira, también puede quedar como ejemplo. Voy a poner un comentario antes. Para imprimir valor de las soluciones, entonces voy a poner for z in zonas. Hagámoslo mejor con E, que es más corto. O sea, con la Y. For E in escuelas. Voy a printear el valor de solver.value de i sub e-1. ¿Ya? Entonces, ahí me lo imprimió todo. ¿Cachai? Entonces yo puedo decir también print, voy a poner acá x, no, i sub e-1. Y aquí voy a imprimirlo de esta forma. Ya. Entonces aquí me dice que i1 vale 1, i2 vale 0, i3 vale 1, i4 vale 1. ¿Cachaste? Ahora lo puedo hacer con el X también. Voy a decir que for z in zonas, for e in escuelas. Esto es, por ejemplo, si tú quieres como imprimir cuánto vale solamente X1 o Y1 en vez de como hacer esto que estoy haciendo acá. Como, en el fondo es lo mismo, decir cuántos alumnos de la zona tanto son asignados tanto, aquí podéis como imprimir solo la variable. Entonces voy a decir X Z menos 1 y acá lo mismo. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, imprimo cuánto vale X11, es decir, los alumnos de la escuela, de la zona 1 que van a la escuela 1, los alumnos de la zona 1 que van a la escuela 2, etcétera. Aquí este vale 1200, 0, 0 y eso. Eso podemos imprimir también. Ahora como datos, como tú decís, como estos de acá son parámetros del problema, no es necesario como imprimirlos. Tú los tenís, ¿cachai? Te los dais nomás. No es como que el solver te los vaya a entregar, porque el solver trabaja aparte. El solver toma como argumento los datos que tú le estás dando. O sea, igual los puedes imprimir, pues no sé, poner print C1 y te imprime la cuestión. ¿Cachai? O podéis imprimir una pura zona de C1, que podría ser la zona 3, por ejemplo, y te imprime, estos son los costos de la zona 3, ¿cachai? O que el costo de la zona, de ir desde la zona 3 hasta la escuela 2, ¿ya? 150. ¿Cachai? Entonces esto va a estar en la función objetivo y lo voy a utilizar para optimizar. Ya. Claro, sí, ven a leer. ¿Alguna otra duda, chiques? Ya. Supongo que no hay más dudas. Yo les recomiendo mucho que hagan esto. Ahora igual entiendo que toma tiempo. Para mí quizás es fácil porque ya he hecho esta cuestión un montón de veces. Y quizás postea al tiro no les sea tan sencillo. Pero bueno, me tienen a mí para preguntarme todo lo que quieran. Ahora voy a tener un poco más de tiempo porque la semana pasada de verdad fue infernal para mí. Así que eso, yo voy a estar en el Discord, ahora voy a estar activo porque estaba inactivo, o sea, estaba no disponible. Y pregúntenme y les doy consejos para hacer la tarea, etcétera.
A nosotros lo que nos interesa más que nada es que puedan aprender a modelar un problema de optimización y a resolverlo, ¿ya? No es necesario, por eso el modelamiento no es tan complicado, es súper sencillo. Eh, Se los podríamos hasta haber dado, en verdad, pero no, es para que le pongan un poco de empeño también, un poquito más de empeño a esa cuestión. Eh, y eso, pues, les voy a subir el documento y, y no sé cuándo nos vemos. Ya, chiques, yo dejemos la clase hasta acá entonces. Eh, que estén bien todos.